Bien, compañeros, el día de hoy iniciaremos el cuarto y último video, el cual contendrá también el cuarto tema, que es la renuncia. Pero antes de entrar al abordamiento de ese tema de la renuncia, voy a concluir lo relativo al módulo tercero, ¿verdad?, que es lo relativo al pago de la indemnización constitucional. En el anterior video nos quedamos pues cuáles eran las causales por las cuales se podría instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de un servidor público. El día de hoy, ya nada más para acotar o para terminar este tema, vamos a señalar de forma breve y rápida cuáles son las etapas o el procedimiento que se debe de llevar para este procedimiento administrativo de responsabilidad, y que se encuentra contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los servidores públicos. Reitero, esta ley es de aplicación general para toda la República Mexicana y el mismo se aplica tanto a servidores públicos de nivel federal, de nivel estatal y de nivel municipal. Bien, compañeros, entonces, señalando que el artículo 64 de la ley en comento establece que los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas, ¿verdad?, incurrirán en obstrucción de justicia cuando, ¿verdad?, en un momento dado se realicen cualquier acto o simulación de conductas no graves durante la investigación. Es decir, que todo el servidor público que forme parte de este procedimiento administrativo de responsabilidad y que simule o haga declaraciones falsas dentro del mismo, también incurrirá en responsabilidad administrativa y también se le aplicarán las sanciones administrativas correspondientes. De igual forma, aquel servidor público que tenga la obligación de iniciar este procedimiento administrativo en contra de otro servidor público, y cuando este servidor público obligado a dar inicio al procedimiento administrativo y que no lo haga, ¿verdad?, ya sea por no querer afectar al compañero, ya sea porque tenga algún interés particular en ello, también incurrirá, ¿verdad?, en responsabilidad, ¿verdad?, al no iniciar este procedimiento dentro del término de los 30 días correspondientes. Esto también es una falta administrativa y también, ¿verdad?, se le impondrán las sanciones correspondientes en un momento dados, ¿verdad? De igual forma, ¿verdad?, otro punto importante de todos los servidores públicos que intervienen en este procedimiento administrativo, cuando se revelen los nombres del denunciante, si es que lo hay, si es que un ciudadano, un usuario, presentó una denuncia en contra de un servidor público, cuando se revele el nombre o se revelen datos importantes y trascendentales dentro de este procedimiento, también incurre en responsabilidad este servidor público, ¿sí? Entonces, las faltas administrativas graves también pueden ser sobre fideicomisos, y las cuales se van a entender o se van a comprender dentro de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Bien, compañeros, es muy importante también en este tema señalar cuáles son los términos de prescripción, ¿verdad?, dentro de estas faltas administrativas que se cometen por los servidores públicos. Para el caso de las faltas administrativas no graves, las facultades de las secretarías o de los órganos internos de control para imponer estas sanciones prescribirán en 3 años. Como podemos ver, compañeros, incluso esta ley de responsabilidades administrativas nos trae en un momento dado mejores elementos o mejores condiciones para poder llevar a cabo la imposición de sanciones, porque recordemos, en materia laboral, para rescindir una relación laboral por causas imputables al trabajador, al servidor público, solamente tenemos el término de 1 mes, ¿verdad?, a partir de que se cometió la falta, o bien a partir de que la parte patronal
tenga conocimiento del hecho que se constituye una falta administrativa. Bien, en el caso, compañeros, de este procedimiento administrativo y de sanciones administrativas a los servidores públicos, las instituciones cuentan con el término de 3 años para poder imponer sanciones, ¿verdad?, en un momento dado, y que estos 3 años corren a partir, ¿verdad?, del momento en que hubieran cesado, ¿verdad?, que se hubiera cometido la infracción o que hubieran dejado de cometerla, es decir, que se haya cesado con la conducta que se puede ser calificada como una falta administrativa, ¿sí? Cuando se trata de faltas administrativas graves, compañeros, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas nos concede el término de 7 años, ¿verdad?, para poder imponer la sanción correspondiente, y que estos 7 años, ¿verdad?, empezarán a correr al día siguiente en que se hubieran cometido las infracciones, o bien a partir del momento en que se haya cesado o que haya terminado la conducta con la cual se estaba cometiendo esta falta administrativa. La prescripción, compañeros, en este caso se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el párrafo primero del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, ¿sí? También es importante comentar, compañeros, que si se deja de actuar dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que fueron originados en un momento dado, y como consecuencia de ello se produce la caducidad de la instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el informe de la presunta responsabilidad. Y en ningún caso, compañeros, estos procedimientos podrán dejar de actuarse por más de 6 meses sin causa justificada. Si se deja un lapso mayor de 6 meses de actuar dentro de estos procedimientos, opera en un momento dado la caducidad, y esta tendrá que ser a solicitud del infractor. Entonces, como podemos ver, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas nos da un plazo mayor en un momento dado para poder investigar y poder tener debidamente acreditadas las faltas administrativas que se le imputan en un momento dado al servidor público. Obviamente también todos los plazos y términos que habla esta Ley General de Responsabilidades Administrativas se computarán en días naturales, si nunca van a ser hábiles. Entonces, compañeros, también es importante platicarles y decirles que esta misma Ley de Responsabilidades Administrativas nos va a señalar cuáles son las sanciones, ¿verdad?, que se les pueden imponer a los servidores públicos que hayan cometido faltas administrativas. Y entonces los órganos de control interno o la secretaría correspondientes aplicará estas sanciones administrativas que ya vienen establecidas dentro de la ley de la que estamos hablando. Pueden ser sanciones desde una amonestación pública, puede ser una amonestación privada, puede ser una suspensión del cargo de la comisión que desempeña, puede ser la destitución incluso de su empleo, de su cargo o comisión, y también incluso la inhabilitación temporal para desempeñar labores dentro del servicio público. Podemos imponer así una sanción incluso de 3-4 años para poder desempeñar o poderse emplear dentro de la administración pública. Incluso, compañeros, esta inhabilitación también abarca para participar en adquisiciones, arrendamientos y servicios u obras públicas. Entonces, como podemos ver, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas nos da un amplio margen, compañeros, para poder reunir todos los elementos, ¿verdad?, que en su momento podremos necesitar, y de que este procedimiento administrativo de responsabilidad vaya en un momento dado lo más completo que se pueda, para que en un momento dado no nos puedan tumbar este procedimiento administrativo de responsabilidad. Es entendible que cuando hacemos los procedimientos administrativos de investigación
basados en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, ¿verdad? Y que solo contamos con un mes, ¿verdad?, para poder imponer la sanción correspondiente, muchas veces por la premura de este término, en un momento dado, hacemos nuestra investigación con muchas deficiencias, y eso es lo que en un momento dado ha sido pauta para que las instituciones o gobierno del Estado y los municipios pierdan una infinidad de procedimientos administrativos, de procedimientos judiciales ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Y obviamente eso ha conllevado a que se tengan que pagar cantidades estratosféricas dentro de los laudos por conceptos indemnizatorios. Entonces, compañeros, como podemos ver, es más conveniente en un momento dado, nos crea condiciones más aptas, más convenientes y más idóneas para en un momento dado hacer uso, ¿verdad?, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos, y que al final de cuentas, compañeros, estas sanciones son prácticamente las mismas que tenemos en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Yo veo más conveniente en un momento dado que empecemos a actuar en base a esta ley en comento y que dejemos un poco de lado la Ley del Servicio Civil. Además de que, como se los dije, esta es una sanción administrativa y el Tribunal Local no tendrá competencia para conocer de este asunto en concreto. Bien, compañeros, pues entonces, agotado este tema de la indemnización constitucional y haber hablado del procedimiento administrativo, el procedimiento de responsabilidad administrativa y la comparación con el procedimiento de investigación, contenido el primero en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el segundo en la Ley del Servicio Civil, ojalá que ya cuando tengamos las sesiones en línea pues podamos platicar y abundar un poco más en base a las inquietudes, dudas y comentarios que ustedes puedan hacer. Ahora bien, vamos a continuar con el tema de la renuncia. En toda relación laboral, el trabajador siempre va a prestar un servicio personal y subordinado al patrón, en este caso al Estado, desempeñando un papel de servidor público. Y esto es a cambio del pago de un salario. Ya hemos visto también, si no me equivoco, es el artículo 127, donde establece que todo servidor público, ¿verdad?, debe de gozar el pago de un salario, el cual es irrenunciable. ¿Sí? Bueno, entonces, la relación laboral es un vínculo jurídico que existe entre el patrón y el trabajador, y que tiene como elemento esencial la subordinación que el trabajador tiene con respecto con el patrón. Hemos hablado y hemos dicho pues que también en materia de derecho laboral burocrático, el nombramiento es un acto administrativo por el cual se formaliza esta relación laboral, como lo hemos señalado ya anteriormente. En ese sentido, también, aun y cuando aquí no hablamos de un contrato individual de trabajo, pero sí de la formalización de una relación laboral mediante la expedición del nombramiento, podemos tomar también como elemento esencial de esta relación laboral la subordinación del servidor público, ¿verdad?, hacia el Estado en su calidad de patrón. ¿En qué sentido se viene esa subordinación? Bueno, en que se tiene que cumplir un horario de labores, que se tiene que cumplir una jornada de trabajo que normalmente es de lunes a viernes, con descanso sábado y domingo, y que tiene que acatar las indicaciones que le den, las órdenes que le encomienden sus superiores jerárquicos. Entonces, como podemos ver, hay una subordinación plena también, aunque emana de un acto administrativo, sí se configura la relación en materia laboral y sigue siendo la subordinación el requisito o la característica esencial en este tipo de relaciones laborales. Y por otra parte también tenemos el pago del salario, donde también el trabajador recibe su retribución por ese trabajo personal subordinado, y siendo una actividad ya sea física, intelectual o de cualquier otra índole en un momento dado, la que va a dar esa configuración a la relación laboral. Bien, compañeros,
En ese contexto, pues, podemos señalar que en cualquier momento o en cualquier punto, en cualquier tiempo de la relación laboral, un servidor público puede tomar la decisión de no continuar prestando sus servicios para el Estado en su calidad de patrón o para las instituciones, puede ser también, como lo hemos dicho, para algún municipio. Entonces, el servidor público en su calidad de trabajador puede tomar la decisión en cualquier momento de abandonar o de dar por terminada, ¿verdad?, la relación laboral, de no continuar prestando sus servicios para este patrón, y que las causas de esta decisión pueden ser muy diversas y muy variadas, pero por lo regular siempre serán muy personales en un momento dado, ¿sí? Algunas de ellas se encuentran previstas en la ley y son conocidas como causas de rescisión de la relación laboral, pero no siempre el servidor público toma la decisión, ¿verdad?, de promover o de ejercitar la acción de la rescisión de la relación laboral. Es decir, de las decisiones que puede tener un trabajador, un servidor público, para renunciar a su empleo, tomamos las que están comprendidas en el catálogo de rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón. Pero en el caso concreto o en su momento, este trabajador no decide dar por rescindida la relación laboral, sino que decide mejor renunciar a su empleo. ¿Por qué? Por una decisión muy personal de él. Él puede decir: a mí no me gustan los problemas, a mí no me gusta andar involucrado en asuntos judiciales, o simplemente quiero dejar la puerta abierta por si el día de mañana hay oportunidad de regresar, puedo hacerlo sin tener el antecedente de haber entablado un juicio laboral en contra de la institución, ¿verdad? Entonces, compañeros, como pueden ver, es decisión del trabajador y en un momento dado si quiere renunciar o quiere rescindir la relación laboral. En este caso estamos hablando concretamente ya de la renuncia, y es el trabajador quien decide, sin exponerse o sin llevar el asunto a un procedimiento judicial, decide mejor presentar su renuncia, que también en muchas ocasiones, compañeros, esta renuncia es negociada, es pactada o es convenida con la parte patronal. Se hace un buen diálogo, se hace una buena comunicación, la parte patronal le dice: pues preséntanos tu renuncia y te vamos a pagar tal cantidad de dinero por estos X y Y conceptos, y pues te va bien a ti económicamente y nos va bien a nosotros también económicamente. Aquí sí es importante aclararles, compañeros, también que, ojo, dentro del derecho laboral burocrático incurren en responsabilidad los servidores públicos que autorizan un finiquito, ¿verdad?, de un servidor público trabajador, y que van pagadas en ese finiquito prestaciones que no le correspondían, porque estamos hablando en este caso de que estamos en el manejo de recursos públicos. Y si un trabajador renuncia, ejerce su derecho a la renuncia, pues por lógica jurídica lo que le corresponde pues son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo única y exclusivamente. Nada más, compañeros, eso le corresponde. También podría ser el pago de horas extras, podría ser el pago de séptimos días, podría ser el pago de prima dominical, podría ser el pago de días de descanso obligatorio laborados y no pagados, ¿verdad?, algún bono, ¿verdad?, alguna compensación. Pero si ustedes dicen: te vamos a pagar vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, y te voy a dar unos 10,000 pesos y lo vamos a manejar bajo el concepto de gratificación especial, ¿dónde está el fundamento legal para pagar esa gratificación que ese servidor público le está dando a ese compañero de trabajo que está presentando su renuncia? Y les van a fincar responsabilidades resarcitorias y lo van a tener que pagar de su bolsita, porque ese servidor público que renunció, ese trabajador, ya no les va a regresar el dinero. No va a ir de buen samaritano y decir: bueno, mira, para que tú no tengas problemas te voy a regresar tus 10,000 pesos. No, señores, ese dinero ya no lo recuperan, y quien autorizó y avaló el pago de prestaciones no comprendidas en las leyes reglamentarias tendrá
responsabilidades administrativas y tendrá que resarcir ese recurso al erario público. Entonces, mucho cuidado, compañeros, cuando negociamos las renuncias en un momento dado y empezamos a pagar prestaciones que no corresponden en un momento dado. Incluso cuando pagamos también digamos, una indemnización constitucional de 90 días de salario. ¿Por qué le pagaste la indemnización si él presentó su renuncia? Aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces no tenías por qué pagarle la indemnización constitucional. Y ahora, ¿verdad?, como te vamos a afincar responsabilidades, tú, el que autorizaste ese pago, vas a tener que recuperar ese dinero al erario público. De tu bolsita, de donde puedas, pero lo vas a tener que recuperar. Entonces, mucho cuidado, compañeros, al hacer pago de finiquitos, de liquidaciones que lleven comprendidas prestaciones o cantidades económicas que no están respaldadas en las leyes correspondientes y aplicables al derecho laboral burocrático. Entonces, compañeros, como lo comentábamos, el trabajador, el servidor público, en un momento dado puede decidir dar por terminada la relación laboral con el Estado en su calidad de patrón por motivos muy diversos y muy diversos y muy personales, pero la gran mayoría obviamente son cuestiones personales por las cuales un servidor público decide presentar su renuncia. Déjenme comentarles también que hay un porcentaje muy bajo, ¿verdad?, en cuanto a la terminación de relaciones laborales por concepto de renuncia. Realmente un servidor público no tan fácilmente renuncia a su empleo, es muy bajo, ¿verdad? A nivel nacional yo creo que estaríamos hablando, y dentro de la administración pública en sus tres niveles, el federal, el local y el estatal, andaremos hablando de un 5, un 7% de terminación de relaciones laborales burocráticas bajo la figura de la renuncia del trabajador. Entonces, compañeros, esas decisiones o esos motivos personales por las cuales el servidor público renuncia, entre las más comunes, aún en ese bajo nivel de porcentaje de renuncias, pero las mayores elevadas en este caso es por haber recibido una oferta de trabajo con un salario mejor o con mejores condiciones laborales que el que ya tenía. Y entonces es cuando el trabajador sí decide o se anima a renunciar a ese empleo porque va a obtener un beneficio económico mejor o va a tener un puesto o una categoría mayor a la que estaba desarrollando en ese momento, ¿verdad? También podría ser que renuncie por propio gusto o por intereses personales, porque no le interesaba o no le gustaba, no se sentía a gusto en esa materia en la que estaba trabajando. A lo mejor era una persona muy temerosa, muy nerviosa, y lo tenían trabajando, no sé, en la Secretaría de Seguridad Pública, y pues él le daba mucho miedo, mucho nervio, y en un momento dado prefirió renunciar a ese puesto porque no se sentía a gusto en el mismo. Igual forma otra causa, otro motivo, como les digo, no se siente cómodo en su empleo. A lo mejor no hay un ambiente para él agradable con los compañeros de trabajo, a lo mejor no simpatiza con la forma de ser, con la forma de llevarse entre los compañeros de trabajo y todo, y por ese simple hecho de no sentirse cómodo en un momento dado en esa institución, pues decide también renunciar a su empleo, entre muchos otros que podemos encontrar, ¿sí? Cuando algunos o varios de estos supuestos se presentan en un momento dado, el trabajador tiene todo el derecho a manifestar su libre voluntad y de llevar a cabo su renuncia sin coacción alguno. Eso es muy importante. Toda renuncia debe de ser la manifestación libre de la voluntad del trabajador. Es muy común, compañeros, y tristemente lo digo porque así es, ¿verdad?, que en el servicio público es muy común que se les obligue a los servidores públicos a firmar su renuncia aún en contra de su voluntad, ¿verdad? Y en este sentido, compañeros, a mí me han tocado muchos casos también donde los amenazan con iniciarles procedimientos administrativos, con denunciarlos penalmente, en fin, afectarlos de una y mil maneras, de tal forma que hacen que el trabajador en un momento dado
firme su renuncia. Y otra cosa muy importante, también se da con engaños, porque les prometen que los van a ascender en un puesto mayor, porque les prometen que van a contratar a algún familiar de este trabajador a cambio de su renuncia, y con engaños le arrancan también la renuncia al servidor público y finalmente no cumplen con las promesas que en un momento dado les hicieron. Entonces es muy importante también esto, compañeros, buscar la manera de que no caer en esa conducta o en esa actitud de arrancar las renuncias con violencia. Otro aspecto muy importante, compañeros, de esto que les estoy comentando es que actualmente la tecnología nos hace rehenes de muchas cosas, como por ejemplo ahorita lo que está de moda, el señor Pío, hermano de Andrés Manuel López Obrador. Es increíble que este personaje en un momento dado haya permitido que lo grabaran y todo, ¿verdad? Entonces yo les soy honesto a ustedes, compañeros, yo no me guardo nada en cuanto a dar este tipo de cursos y de compartirles con ustedes nuevas experiencias, nuevos conocimientos, pero yo en lo particular, cuando un potencial trabajador, ya sea servidor público o dentro del derecho laboral en general, considera o está seguro que lo van a despedir, lo primero que yo le aconsejo, grábelos. Póngase su celular aquí póngase una camisa que tenga bolsa primero, y póngase el celular aquí con la cámara hacia afuera, ¿verdad? Y la camarita siempre va a quedar arribita, ¿verdad? Y grábelos antes de que vaya a entrar. Es más, desde que vaya en el camión urbano, usted ya lleve su video prendido, ¿verdad? Y cuando llegan, los están grabando, los están videofilmando, etcétera, etcétera. Tengan mucho cuidado, compañeros, los que trabajamos en las áreas jurídicas del gobierno del Estado y que luego nos encomiendan en un momento dado, ¿verdad?, despedir a un trabajador, incluso de forma injustificada, o tratar de presionarlo a que nos firme la renuncia en contra de su voluntad. Hay que tener mucho cuidado, compañeros, de que no nos estén grabando y de que no nos estén filmando, compañeros. Ahí se los dejo como dato también, para que tengan mucho cuidado cuando se presenten este tipo de situaciones en los cuales ustedes tengan que participar. Entonces, compañeros, como decíamos, la renuncia la podrá presentar el servidor público al patrón de forma oral o de forma escrita. Lo correcto, lo conveniente, ¿verdad?, en un momento dado, es que dicha renuncia sea de forma escrita, porque de forma oral pues es muy difícil en un momento dado acreditarla, ¿verdad?, por parte de nosotros. Yo siempre sugiero, si el trabajador renunció voluntariamente, renunció de manera verbal, y luego posterior a ello presenta la denuncia laboral, la demanda laboral, ¿verdad?, demandando un despido injustificado. Yo en lo particular y en mi criterio considero que es mejor hacer uso de la excepción de abandono de empleo, porque es más complejo acreditar la renuncia verbal del trabajador. Entonces, para mí, como opinión personal o como consejo, si se presenta una renuncia verbal, pero después el trabajador de forma dolosa va y presenta su demanda laboral alegando un despido injustificado, yo creo que lo mejor no es meternos tanto rollo con la renuncia verbal y promover el incidente o interponer, la excepción de abandono de empleo en un momento dado. Cuando tenemos la renuncia escrita, pues no tenemos ningún problema, ¿verdad?, en un momento dado. Pero sí, la ley reconoce la renuncia verbal o la renuncia escrita en un momento dado. Ambas formas son válidas para la ley, ¿verdad? Y esto será dependiendo de las circunstancias específicas del caso en concreto que se produzcan los efectos jurídicos. Pero, les reitero, yo por lo regular aconsejo y sugiero que no se haga valer por parte del patrón la renuncia verbal, porque es más complejo de acreditarla. Es mejor en un momento dado oponer la excepción de abandono de empleo por parte del trabajador. ¿De acuerdo, compañeros? Bueno, en México, ¿verdad?, en caso de que exista alguna controversia respecto a la renuncia entre el servidor público, ¿verdad?,
y el patrón, se pueden ejercer las acciones legales procedentes ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Es decir, ¿verdad?, que aún, ¿verdad?, y de que exista la renuncia por escrito, puede haber controversia en ese sentido. Déjenme comentarles que incluso en lo particular yo he tenido la posibilidad de poder ganar juicios laborales burocráticos aun y cuando la institución contaba con la renuncia por escrito y firmada por el servidor público, y yo he obtenido laudos favorables. Normalmente en este tipo de situaciones lo que argumentamos los abogados es que esa renuncia se arrancó con violencia, ¿verdad?, con amenazas o bien incluso hasta con engaños. Y una vez que acreditamos que esa renuncia sí fue arrancada con violencia, se traduce automáticamente en un despido injustificado. Entonces, es muy importante, compañeros, que la renuncia en un momento dado por escrito revista de varios requisitos que los vamos a ver ahorita más adelante. Incluso, compañeros, yo lo que les sugiero en un momento dado a los abogados que defienden a las instituciones y gobierno del Estado, que hagan 3 tantos de una renuncia y firmada autógrafamente por el servidor público. ¿Para qué? Dicen, ¿para qué tantas renuncias si con una basta, verdad? Y les digo, bueno, al tener 3 renuncias, 3 escritos de renuncia, obviamente firmados, 3 tantos, se genera la presunción de que no hubo tal violencia, de que no hubo tal amenaza, porque firmar un documento bajo renuncia, bajo amenaza y bajo violencia pudiera ser, pero ya 3, como que suena menos creíble en un momento dado que un servidor público firmara 3 escritos bajo amenaza o bajo violencia. Entonces yo siempre les sugiero, hagan 3 tantos, eso puede generar una presunción a favor de la institución. Y obviamente, aun y cuando, como les decía, aun y cuando tenemos el escrito de renuncia firmado por el trabajador en un momento dado, ¿verdad?, de todas maneras se puede generar controversia al respecto y será obviamente el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje quien conozca de este caso, porque aquí ya estamos hablando de una situación de índole laboral, burocrática. Ya no estamos hablando, como lo vimos en los videos pasados, de una situación administrativa o de una responsabilidad administrativa. Aquí claramente estamos hablando de una figura laboral burocrática que es la renuncia, y entonces en este caso sí le tocará conocer de esta situación al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje para el Estado de Zacatecas. ¿De acuerdo, compañeros? Bien, se ha empleado el término de renuncia o renuncia laboral para referirse a esta forma o a una forma en particular de la extinción de la relación laboral o del contrato individual de trabajo, que en este caso no hablamos de contratos individuales de trabajo, sino que de nombramientos expedidos para el servidor público. Esta es una forma, pues, compañeros, la renuncia laboral, uno de los medios por los cuales se puede dar por concluida la relación laboral de forma anticipada y sin responsabilidad para alguna de las partes. A ver, y entonces si yo como servidor público renuncio, ya no tengo ninguna responsabilidad, laboralmente hablando no, pero administrativamente sí, porque eres servidor público y en un momento dado vas a tener que cumplir, ¿verdad?, con las obligaciones y responsabilidades administrativas inherentes a tu cargo, como cuál, hacer la entrega-recepción del cargo del área que estaba bajo tu comisión, ¿verdad?, y entregar los bienes que tengas a tu disposición en un momento dado dentro de un registro, ¿verdad?, que están a tu disposición esos bienes en un momento dado. Entonces, administrativamente vas a seguir respondiendo a las responsabilidades que como servidor público te corresponden. Laboralmente, con tu renuncia, ¿verdad?, ya no tienes ninguna responsabilidad laboral con relación a ese cargo que en su momento estabas desarrollando. Por consiguiente, el trabajador en ese sentido queda libre de cualquier liga
para con el patrón en un momento dado. En ese orden de ideas, compañeros, pues podemos entender que la renuncia laboral es la manifestación unilateral y libre de la voluntad del servidor público para dar por terminada o extinguida la relación laboral que tenía para con el Estado en su calidad de patrón, o bien con el municipio o con cualquier otra institución pública, ¿sí? Esa es, digamos, para mí en lo particular, la forma en la que se podría, digamos, definir la renuncia del servidor público. A través de esta renuncia, ¿verdad?, el servidor público exterioriza su voluntad y hace del conocimiento de su superior jerárquico, ¿verdad?, como representante de la parte patronal, de que no es su intención de continuar con esta relación laboral. Normalmente, lo que más se estila, digámoslo así, es de que presentamos este escrito de renuncia señalando que es una decisión irrevocable y que por así convenir a nuestros intereses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer término, que la renuncia no necesariamente tiene que estar fundada en una causa, alguna razón o algún motivo por el cual el servidor público decidió dar por terminada la relación laboral. No hay ley, no hay hipótesis normativa alguna que obligue a un servidor público a tener que señalar o explicar cuál es la causa, razón, motivo por la cual decidió renunciar. Simple y sencillamente que señale que son sus intereses personales y que por así convenir a sus intereses, la parte patronal tiene la obligación de recibirle su escrito de renuncia. Y la palabra de carácter irrevocable, pues debemos de tomarla que es una decisión que el trabajador ya tomó, el servidor público ya tomó, y que así le roguemos, así le imploremos, así le prometamos miles de cosas, él ya no va a revocar su decisión de renunciar al empleo. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, como lo señalábamos hace un momento, la forma de presentar la renuncia puede ser, como lo señalábamos, verbal o escrita, pero yo les sugiero, compañeros, servidores públicos, abogados adscritos a las áreas jurídicas de las instituciones, yo les sugiero que siempre busquen la manera de convencer a ese servidor público de que la renuncia sea por escrito. Así vamos a tener una garantía plena de que el día de mañana no vamos a tener o no le vamos a dar problemas a la institución a la que representamos, ¿verdad?, ante un juicio. Que les aclaro, y como ya les señalé, el hecho de que un trabajador presente su renuncia por escrito y confirma autógrafa, no les exime de que le puedan recibir su demanda en el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, y que de todas maneras van a tener que acudir a un procedimiento judicial a dirimir ese conflicto y esa controversia. Pero bueno, cuando menos se tiene la certeza jurídica en todos los sentidos de que el trabajador fue quien plasmó su firma en ese documento de renuncia. Ahora únicamente hay que ventilar dentro del procedimiento judicial que lo hizo por su propia voluntad y de manera libre. Claro que, como les digo, o sea, los abogados y los servidores públicos siempre van a argumentar y van a alegar que esa renuncia les fue arrancada con violencia, bajo amenazas o bien incluso con engaños. Pero en ese sentido, pues, la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, como estas dos últimas como de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, no disponen, ¿verdad?, o no imponen al servidor público que deba dar cumplimiento a alguna formalidad legal en especial para presentar o para elaborar su escrito de renuncia. De igual forma, tampoco estas normas jurídicas que he mencionado tampoco señalan ni imponen formalidad alguna para darle un perfeccionamiento a la renuncia laboral. Es decir, que esta
esta decisión del trabajador ni siquiera es necesario ratificarlo ante ninguna autoridad para que tenga plena validez. No es necesario que el escrito de renuncia se ratifique pues ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje ni ninguna otra autoridad laboral burocrática que exista para darle una formalidad o una validez. Basta con que esté redactada por el trabajador, firmada por el trabajador y en un momento dado presentada con el sello de recibido de la institución para que tenga plena validez. Otra cosa muy importante que quiero comentarles, compañeros, es relativo a los formatos de renuncia. La Suprema Corte de Justicia también ya se pronunció en el sentido de señalar que un formato de renuncia ya previamente establecido, e incluso, fíjense nada más, que contenga los logos de gobierno del estado o del municipio para el cual está trabajando y todo, no quiere decir que esa renuncia sea nula, ¿verdad? Porque si bien el trabajador puede solicitar a un compañero de trabajo, a su superior jerárquico, cualquier otra persona que labore en la institución, que le ayude a redactar su renuncia, lo pueden hacer incluso en una hoja oficial membretada, y eso no es causa, no es motivo de nulidad de esa renuncia, porque al final de cuentas lo que perfecciona ese documento es la firma del trabajador con la cual se valida la voluntad de él y el contenido de ese escrito de renuncia. Entonces, no hay ningún problema, compañeros, cuando se elaboren formatos de renuncia, porque al final de cuentas lo que vale es la firma del trabajador, es el que le va a dar esa legalidad, ¿verdad? Entonces, con relación a que se tenga o no se tenga que ratificar, ¿verdad?, el escrito de renuncia, debo de comentarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en sus criterios jurisprudenciales que la renuncia debe de acreditarse de manera fehaciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con el escrito de renuncia. Por eso les reitero que es muy importante que siempre la renuncia sea escrita y no verbal. Y de manera que no quede lugar a dudas que el trabajador exteriorizó su manifestación de la voluntad de poner fin a la relación laboral. Eso es muy importante. Yo me he encontrado también con supuestos formatos de renuncia donde le rebuscan, donde hacen más bien un recibo de pago de prestaciones, ¿verdad? Y donde por allí le quieren mover y le quieren acomodar para meter la palabrita de renuncia. Esos escritos, compañeros, de finiquito, de pago de prestaciones, sí pueden ser anulados, ¿verdad? Porque ahí no se exterioriza o no se acredita plenamente, ¿verdad?, que fue la voluntad del trabajador el de ponerle fin a la relación laboral y que fue, digamos, una renuncia disfrazada o truqueada para que el trabajador no se diera cuenta, digámoslo así, de que lo que realmente estaba firmando no era un pago de prestaciones, sino era su escrito de renuncia. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces hay que tener muy en cuenta también estos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, entonces, puntualizando, el trabajador puede presentar su renuncia directamente a su superior inmediato, hablando del derecho laboral burocrático, ¿verdad? Este servidor público puede presentar su renuncia directamente a su jefe inmediato, o bien puede ser al área de recursos humanos, al área administrativa o incluso al representante legal de la institución. Por ejemplo, en los municipios puede presentar su renuncia directamente con el presidente municipal, o bien con el síndico municipal, o bien al área de recursos humanos si existe, a la secretaría administrativa si existe, y también directamente con su superior inmediato, ¿sí? Según sea el caso, cualquiera de estas hipótesis que les he manejado son plenamente válidas. En una secretaría de Estado puede ser directamente al titular de la secretaría, puede ser al director, jefe o de área o subdirector del área administrativa, del área de recursos humanos, y también incluso, ¿verdad?, podría ser en un momento dado en oficialía de partes si es que esa dependencia de gobierno maneja una secretaría de partes.
o bien, como les digo, directamente con el jefe superior inmediato puede presentar su renuncia y siempre va a surtir los efectos legales correspondientes. La renuncia, como les digo, tiene, bueno, en materia de derecho laboral burocrático, lo más conveniente y lo mejor es presentar esta renuncia por escrito, porque si se hace de manera verbal, yo siempre he cuestionado o he puesto en tela de juicio la renuncia verbal. Le digo, ¿qué tanto es válida la renuncia verbal? ¿No lo podríamos manejar mejor como un abandono de empleo del trabajador, como una decisión, no de renunciar, de abandonar el empleo? Al final de cuentas, tanto la renuncia como el abandono de empleo tienen los mismos efectos jurídicos en cuanto a prestaciones laborales. La diferencia es que al presentar el servidor público la renuncia de manera verbal, lo hace de una manera más correcta. Y un trabajador que abandone el empleo sin dar, ¿verdad?, ningún informe al respecto, sin señalarlo, pues deja una mala imagen en ese sentido y probablemente no lo vuelvan a contratar porque denota una conducta irresponsable, ¿verdad?, y que no tiene en un momento dado una cabida para ser servidor público. Entonces, compañeros, por eso les reitero, lo mejor tiene que ser una renuncia por escrito, para que tenga esa calidez de formalidad el servidor público que la está llevando a cabo. Y de esta manera también, digamos, deje las puertas abiertas para que en un futuro pudiera también recibir otra oportunidad de trabajo en este caso. Entonces, compañeros, es importante señalar que la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, así como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, no establecen que la renuncia por escrito, ya estamos hablando de la renuncia concretamente por escrito, no establecen ninguna de estas normatividades jurídicas que deba de cumplir con determinados requisitos formales para su validez. Es decir, que ni siquiera existen requisitos formales para la validez de una renuncia. Basta, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en dicho documento se exprese y que quede plenamente acreditado la libre decisión del servidor público de dar por terminada esa relación laboral, ¿verdad? Señalábamos que no se requiere tampoco de una ratificación ante una autoridad laboral para que esta renuncia surta sus efectos legales correspondientes. Y de igual forma tampoco se requiere la aprobación de los, del patrón, de los jefes, del titular de la dependencia que se trate. No se requiere de la autorización de él, porque, lo señalamos, es una garantía constitucional del servidor público, del trabajador, para renunciar a su empleo en el momento que él así lo decida, y que con ello concluyen sus responsabilidades laborales, pero no sus responsabilidades administrativas. Recordemos que incluso en los casos no graves de responsabilidades administrativas prescriben en 3 meses las acciones para aplicar las sanciones correspondientes, y cuando son faltas administrativas graves, ahí son 7 años los que nos concede la Ley General de Responsabilidades Administrativas para imponer las sanciones correspondientes. Entonces, compañeros, como les comentaba, no obstante a todo lo anterior, la Suprema Corte lo que exige es que quede de manera indubitable acreditado que fue la exteriorización de la voluntad de manera libre del servidor público para poner fin a esta relación laboral. Yo les comentaba que yo considero que aun y cuando las leyes aplicables, las leyes respectivas, no exigen ningún requisito, sí es importante que nosotros en un momento dado, como abogados, como jurídicos de las dependencias de gobierno, le pidamos al servidor público que va a renunciar que integre a su renuncia una serie de requisitos
que con ellos vamos a acreditar precisamente lo que nos exige la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quede debidamente, de forma indubitable, que el servidor público, el trabajador, así lo decidió, que fue su decisión libre, ¿verdad?, personal y unilateral de presentar su escrito de renuncia. Entonces, dentro de los elementos o requisitos que yo considero que deben de contener para no tener o no correr ningún problema en un momento dado, incluso todavía tomando en cuenta que el servidor público haya presentado su renuncia y que presente su demanda laboral argumentando que le fue arrancada con violencia, ¿verdad?, con engaños, ¿verdad?, bajo amenaza. Yo considero que si tenemos el cuidado de que esa renuncia tenga los requisitos que a continuación les voy a señalar, yo creo que incluso no vamos a correr ningún riesgo de que esa renuncia se le dé el valor probatorio pleno dentro de ese juicio laboral. El primer requisito que podemos señalar es señalar el lugar y la fecha en que se está llevando a cabo o que se está elaborando ese escrito de renuncia. En la ciudad de Zacatecas, ¿verdad?, siendo las tantas horas del día 24 de febrero del año 2020, en el lugar, en el domicilio ubicado en Circuito Cerro del Gato, edificio G, que corresponde a tal dependencia de gobierno, concretamente en el área de recursos humanos, ¿verdad? Tenemos que señalar todas esas circunstancias, ¿verdad?, para que esa renuncia en un momento dado no tenga ningún problema y la hagamos valer ante cualquier autoridad de manera plena. Segundo, el nombre del patrón, ¿verdad?, a quien va dirigida la renuncia. Podemos señalar simple y sencillamente a la gobierno del estado de Zacatecas, con atención a Juan Pérez, que es mi jefe superior inmediato, o a Juan López, que es el director de recursos humanos de la dependencia fulana de tal, ¿verdad? Pero precisar bien, ¿verdad?, el nombre de la institución en su calidad de patrón y que vaya dirigida con atención a una persona en particular que desempeñe el cargo de jefe, ¿verdad?, inmediato, directo, que ocupe el cargo de director de recursos humanos, directora administrativa o simplemente el titular de la dependencia. Esto es muy importante, que vaya dirigida a la institución que funge como patrón y que vaya con atención a alguno de estos funcionarios que les he señalado en este momento. Después de ello, debe de establecerse plena y claramente la manifestación de la voluntad del trabajador de renunciar, que es algo muy sencillo y muy práctico, porque como lo hemos dicho, no se requiere de ningún tipo de formalidad y basta con que exprese el trabajador que por medio del presente concurso y por así convenir a los intereses, a mis intereses, vengo a presentar mi renuncia con el carácter de irrevocable, ¿verdad?, decisión que tomo de manera libre, personal y sin coacción alguna. Con eso es suficiente, compañeros, para tener por plasmada la manifestación de la voluntad de este servidor público. También es importante complementar este párrafo, compañeros, señalando el tipo de relación laboral, es decir, vengo a representar mi renuncia con el carácter de irrevocable al puesto que desempeñaba de inspector de seguridad sanitaria con número de clave fulano de tal y que desempeñaba en tal lugar, ¿verdad?, en un momento dado con el domicilio y todo. Es decir, señalar el tipo de relación que tenía como trabajador de base, como trabajador de confianza, como trabajador eventual, como trabajador por tiempo determinado, etcétera. Cualquiera que sea la figura, es importante que ahí señalen que van a renunciar al cargo que desempeñaban de auxiliar administrativo en su categoría de base, siendo que ese cargo lo desempeñaba en la Secretaría de Finanzas, concretamente en el Departamento de Ejecución de Sanciones del Gobierno del Estado de Zacatecas. Es muy importante que allí establezcan y precisen
todos los requisitos para ubicar y determinar bien el puesto que desempeñaba y la relación laboral que en ese momento existía. El señalar los motivos de la renuncia, si el trabajador así lo permite y así lo quiere hacer, pues bueno, también será importante establecerlos, pero si no, basta, ¿verdad?, que se establezca en la renuncia la leyenda por así convenir a mis intereses personales. Con eso será suficiente para tener sustentada el motivo de la renuncia. Y finalmente, compañeros, los requisitos que también considero muy importantes son los siguientes: el nombre y la firma del trabajador, ¿verdad? Firmado de puño y letra por el trabajador, y como les decía hace un momento, en 3 tantos preferentemente. Pero también, compañeros, recabar la huella digital del trabajador, ¿verdad? Porque le podemos decir, bueno, sí te pudieron haber presionado y coaccionado para firmar, pero aparte también para la renuncia, para la huella digital, como que ya va perdiendo credibilidad el hecho de que el servidor público argumente o alegue que le fue arrancada con violencia. Y mayor aún, compañeros, esto nos va a salvar en un momento dado de cualquier tipo de problema de índole legal con respecto a la renuncia. Agregar en ese escrito de renuncia a 2 testigos de asistencia. Traer a 2 compañeros, oye, pues apóyanos, Juanito Pérez ya quiere renunciar, no se siente a gusto aquí porque todos le hacen bullying, pero él ya decidió renunciar, no quiere presentar una demanda ni nada, va a renunciar, apóyenos como testigos de asistencia, donde también se va a plasmar el nombre de esos 2 testigos, la firma de esos 2 testigos y la huella digital. Bien, compañeros, la renuncia verbal, por otra parte, como les digo yo, en mi muy particular punto de vista, es muy difícil en un momento dado de acreditarla. Los testigos que tuviéramos que presentar en un momento dado, ¿verdad?, tendrían que ir, pues ahora sí, con todos los conocimientos de causa y efecto de esta situación y haber estado presentes para tener todas las particularidades del caso en concreto. En sí, la renuncia verbal, también el trabajador manifiesta su voluntad de forma oral, como les decía, ya sea a su superior inmediato o a cualquiera de los funcionarios que ya les he comentado, su intención de dar por terminada la relación laboral. En este caso, compañeros, cuando el trabajador, digamos, de alguna manera se niega a presentar su renuncia por escrito, aquí lo que les sugería hace un rato, hay que videograbar, decirle, oye, a ver, platícanos, ¿por qué quieres renunciar? Y tomar el video de ese momento para en un momento dado aportarlo como elemento probatorio, un video donde el trabajador está manifestando su voluntad de manera oral de renunciar a su empleo. En este sentido, la ley federal, la ley del servicio civil para el estado de Zacatecas, ¿verdad?, no dispone que el trabajador dé cumplimiento a alguna formalidad legal también, es decir, que no lo haga bajo protesta de decir verdad, que lo tenga que hacer ante determinado o X o Y funcionario, ¿verdad? Simple y sencillamente también la ley del servicio civil no requiere ni exige ninguna formalidad al servidor público para llevar a cabo su renuncia verbal, y de igual manera tampoco le requiere de ninguna formalidad para celebrar u obtener el perfeccionamiento de esta renuncia verbal en el ámbito laboral, ¿sí? Tampoco se requiere de ratificación alguna o aprobación ante las autoridades de trabajo. Pero sí, en un momento dado, si nosotros argumentamos dentro de un juicio laboral burocrático una renuncia verbal, tenemos que acreditar, ¿verdad?, que efectivamente sí se dio una renuncia verbal. Y luego muchas veces lo queremos hacer con la prueba testimonial, pero luego los testigos a la mera hora nos fallan, a la mera hora se ponen nerviosos, a la mera hora se atemorizan
y declaran de una manera muy errónea, muy equivocada ante el tribunal. Y entonces les digo yo que lo más correcto y lo más idóneo, si se puede, también videograbar el momento en que el trabajador exterioriza esa renuncia verbal, ¿sí? En este caso también, y en el caso de las renuncias verbales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado de igual forma que en caso de existir controversia respecto a una renuncia verbal, pues obviamente será el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje o bien el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje quien dirima esa controversia, ¿verdad?, con respecto a una renuncia verbal. Pero en este caso, ¿verdad?, la carga de la prueba será para la parte patronal, para quien deba de acreditar que efectivamente el trabajador llevó a cabo una renuncia verbal. Entonces, como podemos ver, sí, de repente es complicado poder presentar o poder oponer la excepción de renuncia verbal. Pero si tenemos un video de ese acto, pues entonces no vamos a batallar pues tampoco mucho. Y luego ya sustentándola con el dicho de unos testigos, pues yo creo que vamos a tener un éxito al 100% favorable de nuestra representada, ¿verdad? Entonces, compañeros, pues ese es en términos generales el tema de la renuncia, en este caso dentro del derecho laboral burocrático. Ya para finalizar, quiero comentarles cuáles son las prestaciones que se le deben de pagar a un servidor público que ha presentado su renuncia. Y en principio pues serían los salarios devengados. Los salarios devengados entendidos como los días trabajados por el servidor público y que aún le deben el pago hasta la fecha de que está presentando su renuncia. Su parte proporcional de aguinaldo, su parte proporcional de vacaciones, su parte proporcional de prima vacacional y otras prestaciones a las que él tenga derecho y que ya las haya devengado, como pueden ser horas extras, ¿verdad?, pueden ser algún bono, ¿verdad?, algún fondo de ahorro en un momento dado, séptimos días laborados y no trabajados, séptimos días laborados y no pagados, ¿verdad?, días de descanso obligatorio laborados y no pagados, ¿qué otra podría ser? Algún bono que se le deba, ¿verdad? En fin, todo lo que en un momento dado este trabajador pudiera tener derecho por el simple desarrollo de su trabajo. Compañeros, son las prestaciones, ¿verdad?, que el patrón tiene la obligación de pagarle al trabajador en calidad de finiquito por la de renuncia. Y recordemos, vamos, en un momento dado, que un trabajador que no recibe su finiquito por haber presentado su renuncia, pues al final del día, conforme a la ley del servicio civil para el estado de Zacatecas, cuenta con un año para poder reclamar el pago de prestaciones laborales. Un año, ¿verdad?, que será suficiente para que el trabajador pues espere un tiempo prudente para ver si el Estado en su calidad de patrón se los va a pagar y si no, pues entonces ejercer las acciones correspondientes, ¿sí? También este finiquito se puede hacer ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje para darle esa formalidad de que ya se le pagó. No estamos hablando de la formalidad de la renuncia, estamos hablando de la formalidad del pago del finiquito. Y yo creo que con eso, en un momento dado, el patrón cumple a satisfacción, ¿verdad?, los derechos que en un momento dado puede tener este servidor público que presentó su renuncia. Entonces, compañeros, con esto doy por concluido este cuarto video, doy por concluido los 4 temas que teníamos en este curso, taller, conferencias, como le quieran llamar. Espero que les sean de mucha utilidad en su ejercicio como abogados, como representantes jurídicos de la institución en que se encuentran laborando, ya sea en gobierno del estado, en alguna secretaría, en algún organismo público descentralizado o incluso en algún ayuntamiento, ¿verdad?, de nuestro estado, que este material les sirva para tener mayores elementos en su ejercicio como servidores públicos. Y bueno, estoy abierto a cualquier opinión, a cualquier comentario y también a aclarar cualquier duda que puedan tener en la sesión en línea que vamos a tener una vez que se haya subido este video a la plataforma.
Me dio mucho gusto estar con ustedes, espero seguir, tener la oportunidad de volver a compartir con ustedes mis experiencias, mis conocimientos y de compartir, ¿verdad? Porque al final de cuentas toda conferencia es compartir opiniones, ideas y experiencias que se ha tenido en el bagaje del desarrollo de nuestra profesión. Muchas gracias, me despido de ustedes, que pasen muy bonito día.